Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No está mal nada con su televisor. Ahora vamos a transmitir una hora antes, a las 10 de la... 10 no, ¿no? 10 de la noche. Sí, son las 10 de la noche. Sí, ya nos vamos a trasnochar hasta las 11 grabando Nación Combi para ustedes. Hasta las 12. Bueno, de 11 a 12, tienes razón. Y de hecho, si ven que estamos cambiando también de posición, es porque nos han cambiado la tele de sitio. Entonces ahora hay que mirar a otro lado. Sí, pero esos son los secretos que no se dicen. Pues, la tele está allá. Sí, bueno. Ok, bueno, Lo cierto es que seguimos siendo los tres mismos guapos tigres que tristes que vienen a hablar con ustedes. Algunos más tristes que otros, ¿no? Algunos más tigres que otros. Claro, habla por ti, amigo. Sí. Es un gatito. Bueno, yo soy Harold Guise, @1000demonios. Eric Girardeón, @Coyote y el señor hasta ahora no se sabe cuál es su nickname. Carlos Zúñiga, @Carlos E. Zúñiga. Y estamos, hoy que estrenamos una hora más temprano, también estamos saliendo por el canal 11.1, ¿puede ser? Depende de la compañía de cable que tenga. No, porque es el cable abierto. No es cable, no es televisión digital abierta. Eso es otra cosa. No por sé, favor, con precisión, señor, porque si no lo llamo a defensa del consumidor. No, ¿qué? Perdón. Bueno, la cosa es que estamos estrenando ya mucha más llegada. Nuevo horario. Y nuevo horario. Y un foco nuevo, porque ahora sí ilumina. Sí, bueno, ok. Entonces hoy día, como para los que no saben, nosotros solíamos hacer un podcast, ahora somos del podcast, pero también grabamos un programa acá en UCI Noticias. Y somos un podcast en una pantalla chiquita. Y la mayoría de la gente nos ve en una pantallita así de celular, chiquitita. Entonces no se dan cuenta si estamos despeinados, si estamos con la ropa arrugada, claro. Nadie se da cuenta de nada. Antes no teníamos que cambiarnos, ahora sí estamos así, pero lijos para ustedes. Hay que peinarse. Es cierto, antes no teníamos... Sobre todo hay que peinarse. Antes veníamos de jean, botas y, por ejemplo, Caño o Carlos, antes no se tenía que echar polvito para evitar que se le brille la calva. Sí, eso es un problema, en verdad. El arregot es charolear. Charolea mi cabeza y entonces se ve todo blanco en la cámara y se puede... ¿Pero todos los calvos charolean? Sí, claro. O sea, cuando van a invitar a alguien calvo a algún programa, le dicen, pero llegue 20 minutos antes porque tenemos que hacer el tarrajeo de rigor. O sea, le echan pintura. Claro, primera mano, segunda. Le echan una base, o sea, te echan una base líquida que tiene que como endurecerse y es un casquito para que no brillen todas las luces. ¿Y dónde compras los polvitos esos que te echas? Ese lo compro en el mall que está cerca. ¿Se lo choreado a tu mamá? Vamos a hablar 10 minutos de eso. Sí, un día vamos a tener un tema sobre maquillaje. Entonces, cada día nosotros tratamos 3 temas. El día de hoy vamos a hablar primero de los abogados de los corruptos. No. Abogados corruptos. Abogados corruptos y que casualmente son abogados de corruptos también. De hecho, de ahí entras en detalle, pero son abogados de los corruptos. O sea, uno no quita el otro. Después vamos a hablar de quién es dueño de lo digital. Cuando te bajas algo a tu celular, tú crees que es tuyo, pero no necesariamente. Y después vamos a hablar de mascotas inusuales, que es un tema que quedó pendiente de un capítulo anterior, que nos comprometieron, nuestra audiencia nos comprometió a hablar de eso en algún momento. Es verdad. Y ha llegado el momento. Entonces vamos a hablar de las medias a coquitos de caña. Eso también es otro tema, porque hay que contarle las 10 minutos más, podemos hablar de medias inusuales en otro episodio. Ya. Pero ahora empezamos con esto, pues. Ya, okay. Empezamos con una nota importante. ¿El zar de los videos? El zar, no sé, porque iba a lanzar, tú no ibas a lanzar, bueno. No, pero todavía la pauta. A continuación tenemos una nota que va, pero primero tenemos que ir a la cuña, porque vamos a hablar del primer tema. Y eso se ha vuelto una enredadera, pero lo importante es que hay salud. A ver, Floripondia, nuestra manager, nos está diciendo que va primero. ¿Qué va primero, Floripondia? No sé, tú eres acá el zar de los videos. Yo ya no sé. Bueno, el primer tema es sobre abogado corrupto o abogado de corruptos a raíz de la intervención que han tenido diversos domicilios durante el día de hoy en relación al caso de gasoducto, a diversos estudios de abogados y a las casas de abogados y además de los casos de los implicados, como por ejemplo Nadine Heredia. Pase el video, por favor. Eso. Miembros del equipo especial del Ministerio Público, encabezados por la fiscal Giovanna Mori, realizaron un operativo de allanamiento en la vivienda de la ex primera dama Nadine Heredia, investigada por presunto negociación incompatible y colusión por el caso gasoducto. Se le está investigando porque habría favorecido a la empresa Odebrecht en su cargo. ¿Y eso qué delito es? ¿Qué delito es ese? ¿Pero qué delito se le estaría imputando a Nadine Heredia? Colusión agravada, doctora. Ella habría recibido sobornos y no específico. Estamos indagando. Estamos indagando todo. Pero está en parte de la hipótesis de materia de investigación. Solamente El operativo se dio en 23 viviendas y 3 estudios de abogados, con la finalidad de encontrar bienes o información de interés para la investigación, como videos, audios, agendas, mensajería y otros.
El allanamiento corresponde a la resolución número 1 del pasado 4 de julio, expedida por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del segundo juzgado de investigación preparatoria nacional, especializado en delitos de corrupción de funcionarios. La orden de allanamiento también alcanza a Luis Ortigas, ex viceministro de Energía y Minas durante el gobierno de Ollanta Humala, y a los exministros Rosa Ortiz Ríos y Juan Valdivia Romero. Bueno, pues entonces, como estábamos hablando, hay un tema con respecto a los abogados. Ahora acá ha habido ¿cuántas casas han...? ¿Cuántas casas? Han sido 26 intervenciones. 26 intervenciones, es un montón, ¿no? De hecho, una de las cuales es de Nadine, ¿no es cierto? Una de las cuales se refería a Nadine, pero un medio lo anunció mal. Dijo que eran las 26 casas que eran de Nadine Heredia, dijeron. No, en realidad ese es el caso del gasoducto del sur y han tomado la decisión, los fiscales, de intervenir diversas casas para tratar de incautar documentación que puede ser documentación escrita o puede estar en entornos digitales. Pero ante esto, de las cosas curiosas es que 3 estudios de abogados se han visto involucrados. El estudio Muñiz, el de Checopar, creo. El estudio Checopar y el estudio, además el nombre bastante complicado, Filippi Pietro Carrizola Ferrero du Uría. En realidad es un nombre complicado, un estudio complicado. Ahora, esos estudios normalmente tienen, el Muñiz no es Muñiz, es Muñiz, bla, varios apellidos. Eso sí. ¿no? No voy a leer de quién viene el estudio, pero uno de estos estudios de abogados mandó a su cliente diciéndole: estimados todos, debido a un problema logístico administrativo, no podemos ingresar a la oficina del estudio. Les avisaremos cuando se reactiven con normalidad las actividades. Otro estudio mandó a su gente al Starbucks, el más ficho. Pero aparte de intervenir los estudios de abogados por considerar que pudieran haber generado algún tipo de documentación para el proceso de afectación a los intereses nacionales en la entrega del gasoducto, también han ido a la casa de algunos exministros, al ministro Valdivia, por ejemplo, que ha sido durante el gobierno aprista, de Energía y Minas, también a un ministro del gobierno de Ollanta Humala, a personajes ligados al entorno de Nadine Heredia, como Cintia Montes, que además era la encargada de prensa, y Malca, que también está involucrado, pero además de algunos abogados específicos de algunos estudios. En uno de los casos era un abogado que había registrado las marcas, o sea, tenía un poder general, pero el tipo no tiene probablemente nada que ver, probablemente. Esto lo va a tener que determinar la fiscalía al completar el allanamiento y poder tratar de encontrar la información. Alguien me preguntaba, cuando tú estás buscando papeles, le dice, tráigame todos sus papeles y trata de discernir qué es del gasoducto y qué es de otros clientes, se van a enterar de la información de otros clientes. Y en ese caso, la fiscalía tiene que guardar confidencialidad sobre otra información. ¿Qué pasaría si de pronto encuentra información relacionada a otro caso? ¿La puede levantar? Es el abogado, ¿no? O sea, es una zona gris. Ya, pero, o sea, acá en el Perú todo se filtra constantemente, ¿no? Entonces, de hecho, hay medios que viven de eso, aspirar, ¿no? Claro, aspirar a que no se filtre nada de la fiscalía es un poco inocente, ¿no es cierto? O sea, de hecho, es bastante probable. Es muy probable que de la fiscalía se puedan filtrar la documentación ligada al caso gasoducto que se pudo haber intervenido. Pero aquella documentación que no tiene que ver con el caso gasoducto, son de otros clientes, van a tenerse que quedar. No se la pueden incautar, pero los fiscales ya lo leyeron. Es decir, ya pudieron ver. Es como el caso si encuentran algún celular en la casa de alguien. Entiendo que el celular de Nadine lo ha tenido que entregar. O si encuentran, por ejemplo, alguna tarjeta. En el caso de Alejandro Toledo, cuando intervinieron su casa, encontraron documentación, incluyendo tarjetas. Sencillo. Si la fiscalía encuentra pruebas de comisión de otro delito, mientras está investigando ¿qué sucede? Depende. ¿Puede iniciar otro proceso? Tendría que iniciar otro proceso para ¿Pero iniciar puede otro... iniciarlo? O sea, porque está violando un nivel... O sea, hay una confidencialidad entre el no estudio. No lo podría incautar, lo va a tener que dejar para evitarlo, pero lo que pero sí si es tiene cierto, buena memoria ya está puesto grabado, lo que sí es cierto, ¿no? es que todo este tema de Odebrecht... Pero después no lo puedes usar como prueba, ¿no? Tendrías que ir al juez a pedir nuevamente un... Okay. No, pero todo este tema de lavajato ya tiene muchos meses. Que recién se hagan las intervenciones en las casas de involucrados o gente que ha estado ligado al tema recién ahora, lo mínimo que esta gente ya, si no desapareció la documentación, la eliminó de sus discos duros, o la ha sacado del espacio de control, porque en esencia no deberían encontrar nada, ¿no? Salvo que alguien crea que es intocable y que nunca iban a llegar a su casa y pues... En el caso de Yoshiyama encontraron... Teniendo en cuenta que sabían, ¿no?, hacia dónde apuntaba todo, lo más probable es que efectivamente ya hayan dispuesto de lo que tenían que disponer. Esto más bien es como una suerte digamos, de show. No quería usar la palabra show, pero
Es como Pero lo para has dicho. dar, sí, pero es un show, o sea, es para visibilizar de que efectivamente se está trabajando, de que nadie es intocable, pero es Un dato que dieron Pero hoy. es una de hecho, figura, ha sido ¿no? poco show en comparación a otros shows que hemos tenido. O sea, ¿no? después de O sea, Fujimori, presidente de Montesinos, nunca vamos a superar ese nivel de show. Eso era una producción Netflix. Hoy día- Pero ahora, bueno, es lo que hay. Hoy día ha habido un caso interesante porque dentro de del caso de gasoducto, el fiscal Vela, en paralelo que se estaban haciendo este tipo de incautaciones, dijo que Odebrecht estaba aportando, estaba respondiendo, que ya reconoció además que también dieron aportes al tema de gasoducto, con lo cual debería entrar también dentro del convenio que ya se estableció. Entonces ya no son 4 casos, son 5. Pero no- ya no no- son los 40 millones o 50, sino ya son muchísimos más. Perdóname, pero discúlpame, pero se supone que esa falta de disclosure sobre ese tema específico no acarrearía una penalidad para Odebrecht dentro del marco del propio acuerdo. O sea, ellos dijeron, parte del tema es no voy a mentir, no voy a Yo lo que creo ocultar que información. lo que Y lo han primero que hacen es, uy, me lié. Entonces, ¿ahí no pasa algo? Creo que hay que pensar de una manera curiosa, por decirlo menos, y justito antes de que puedan leer los documentos que han leído, dijeron, sí, me había olvidado del tema. Claro. Ahora te lo Eran cuento. unos milloncitos, Pero ese claro. me había olvidado, lo han dicho porque... Porque ya iban o sea, detrás de los claro, papeles. porque ya salió. O sea, no porque, uy, me acordé, sino que alguien le ha dicho... Claro, Es o sea, como- es se como vieron expuestos y tuvieron que decir, ay, verdad. Pero eso Claro, ya, es como ñoño, o sea, ñoño que le dices, oye, pero tal cosa también, ay, verdad, me acabo de acordar que sí es cierto. Ñoño del Chavo. Del Chavo, pues claro, que les... del Chavo del 8? Sí, que Wow. ¿nunca viste el Chavo? O sea, sí, pero no te había escuchado nunca esa referencia del Chavo. Sí, se ha hablado. Sí. Lees más Creo que no lo seguido. escuchas. Si no le prestas mucha atención. Un dato importante, escuchas el podcast, un dato importante que hay que señalar es que de la información que se puede incautar va a tenerse que discernir por parte de la Fiscalía quiénes aquellos que habían elaborado alguna estrategia para tratar de afectar los intereses del Estado peruano, más en el caso del gasoducto. Pero también es cierto que a veces un cliente le puede pedir a un abogado y le dice, oye, necesito tal cosa, el abogado le dice, ya te la hago, pero mira, ahí este warning. Si el abogado hace el disclosure y hace la advertencia de aquí hay un contingente y el cliente aún así le dice igual hazlo, ciertamente que hay una menor responsabilidad en la medida que ya se ha hecho una exención de responsabilidad, pero de otra manera también tiene que indicarse que los abogados deben de entender si lo que están haciendo es un ilícito, configurando un ilícito, probablemente vayan a tener una sanción de algún tipo. Y en el Perú pasa esto como en Estados Unidos, que una vez que yo te pago, no sé si has visto en las series, de que yo te pago $1 y con eso ya soy tu cliente y esa persona y el abogado ya no puede revelar absolutamente nada de ese caso. ¿Eso también sucede con el Perú? Es factible, pero no tiene que ver tanto con el pago, sino con una relación contractual. De hecho, en el Perú muchos casos se ganan, el dinero se gana o la paga es el resultado. Si no tienes resultado, no ganas plata. Ya, pero oficialmente, ¿en qué momento soy tu cliente? Cuando tienes un contrato de vinculación contractual o algún tipo, que puede ser por correo electrónico, puede ser un contrato firmado, puede ser alguna forma en la cual se pueda demostrar la manifestación de tu voluntad. Ah, ok. Bueno, y por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay dos clientes que se cruza información? O sea, si por ejemplo tengo dos clientes que son mineras, por decir algo, Sí. y una tiene una información privilegiada con respecto a la cotización de algo, Sí. que me va a facilitar Y yo violo otro la proceso. confidencialidad y se lo Pero los dos cuento son mis a tu- clientes, digamos. Claro, pero si la está captura. compartimentado. Claro, pero la captura de la información de la fiscalía, que puede leer las carpetas, porque la tienes ahí una juntita detrás de la otra, ellos pueden llegar a tener la información, pero no pueden utilizar la otra información porque su mandato no es ir a capturar esa información. Lo que no quita es que ya la leyeron, ya se la guardaron Claro. en su cabeza Claro. y Y pueden saben dónde utilizarla tienen que ir como a un empezar a indicio buscar, para comenzar claro. a buscar el siguiente indicio. Es bastante curioso qué pueden encontrar en estos estudios de abogados, pero lo que también es Curioso, dice. Sí, ¿no? Es su palabra Sí. de hoy, curioso. cierto, es sintomáticamente curioso. No, pero estas cosas son bien, o sea, Curiosas. a todo nivel, no. O sea, esa misma preocupación que tú tienes con respecto a este caso específico con los fiscales se da a otros niveles también, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, en consultoras que tienen clientes, o sea, por ejemplo, no sé, pues, por ejemplo, en algún momento el grupo Apoyo tenía apoyo de consultoría y tenía apoyo de publicaciones. Entonces, apoyo de consultoría captaba información del cliente para hacerles trabajos que ellos pedían, pero al mismo tiempo tenían al otro lado del pasillo, tenían apoyo de publicaciones cuya chamba era revelar información de las empresas, ¿entiendes? O sea, a través de su contacto, a través de... ¿Pero tenía mecanismos dispuestos para que no ocurra eso o...? Claro, entonces, o sea, supuestamente no, Chinese wall, o sea, claro, barreras, tenían claro. un muro y no compartían información. Ok. Pero en la medida en la cual cada uno era eficiente en lo que hacía,
metía en problemas al otro, ¿entiendes? Porque Claro. si Apoyo Publicaciones era bueno, o sea, el que en esa época era la revista Semana Económica, era buena en capturar información, de como sea, Entonces, la publicaba y al toque... descolocaba a los clientes al otro lado del pasillo. Le decía, oye, yo te he dado información para Pero para yo no ti. fui, yo no Y fui. él dice, yo no fui, estos patas yo no Sí, sé pero cómo vives hacían. en la misma casa, compartes el mismo baño y me vas a decir que no usaste. Claro, entonces algo así pasa con la fiscalía, ¿no? O sea, de acá a 2 meses, va a salir un caso nuevo y todo el mundo va a sospechar, claro, como Ya te leyó van a la todo, jata, te estaba, claro. Entonces ya, y ahí ya me imagino, el Bueno, abogado pero- defensor de ese otro caso va a tener un método, Sí, pero un aquí, recurso. aquí algo interesante es que ya Curioso, se ha- tiene que ser, es algo curioso. curioso que se había demostrado es que ya para el caso de algunos arbitrajes ligados a Odebrecht ya habían intervenido el estudio Rebasa de las casas y algo más, ¿no? Tienen además unos nombres bastante rimbombantes. Y curiosos. Y curiosos. Esos nombres... Es uno de los No, en este caso ya había ocurrido en otro caso y es más probable que ocurra en siguientes casos. O sea, ya también se rompió este sistema en que no se toquen a los abogados, no se tocan en los estudios, porque finalmente también están tratando de averiguar si ahí pudiera haber alguna información. Y lo cierto es que muy probable ni siquiera los estudios sepan que esto ha ocurrido, si es que algún abogado de sus equipos No, pero- ha hecho algo, y muchos han actuado a espaldas de sus propias instituciones. Ahora, si se creó un estudio de abogados ok. formalmente establecido para hacer un acto delincuencial, pues sí, simplemente la fiscalía va a tener que denunciar a todo el grupete de ese mismo Claro, y estudio. otra cosa que me llama la atención, que me parece curioso, es como hay algunos abogados de ahí era que mi confusión con respecto al título del tema de hoy, era que hay algunos abogados que están identificados como que son defensores de corruptos, claro. De corruptos. Es como que se compran esos pleitos No conozco siempre. ningún abogado defensor de corruptos. Bueno, de supuestos corruptos en todo caso. En realidad lo que tú tienes es gente que tiene derecho a la defensa, porque todo el mundo ok. tiene un derecho a la defensa. Pero curiosamente terminan defendiendo a personas que después son sancionadas como corruptas. Constantemente tienen el mismo que plan. por lo menos existe la percepción general de que son personas que se ensucian un poco las manos. No, pero si tú sigues estos casos, te das cuenta de que estos abogados siempre están defendiendo a personas que terminan en la Condenadas. cárcel. Sí. Pero lo curioso es Entonces, que ahí hay dos cosas. estas Uno- personas siempre hacen lo mismo. Es decir, tú sabes efectivamente... Sus estrategias que legales, esto- dices. no, más allá de las estrategias, es que efectivamente van a defender un tipo de persona con una determinada característica de casuística, ¿sí? El problema es cuando estudios que no esperas que hagan ese tipo de casuística o ese tipo de defensa comienzan a defenderlo, porque entonces no logras distinguir quién es el abogado del corrupto. Si es que finalmente estás buscando un patrón. Hay gente que termina defendiendo a otra porque tiene un derecho, una zona gris o tiene alguna posibilidad o la acusación estuvo mal hecha. Muchos de los casos que tienen que ver con el tema de corrupción es como la fiscalía no hace la denuncia correctamente, la procuraduría finalmente escapan por tecnicismo y ya no solamente en el tema de Odebrecht, un tipo que era pedófilo simplemente porque la fiscalía no denunció a tiempo, sobreseyó el caso y no pudo llegarse a la conclusión del caso a pesar de saberse y haberse encontrado con las pruebas. Estas realidades, que no solamente pasan en los grandes casos, hoy día el defensor del pueblo hablaba de que 8.000 prisiones preventivas han sido revertidas. O sea, no una, 8.000. Bueno, pero O sea, eso da para otros 10 minutos. ¿Ah? ¿En qué medida se aplica la prisión Sí. preventiva? Pero bueno, Eso y vamos- hablamos de mis medias también Sí, después. sí. Listo. Ok, bueno, eso es, digamos, el tema que por lo menos yo lo tenía confuso al comienzo. Ahora vamos a lo tengo pasar- más confuso. Ahora, Curiosamente. Más confuso todavía. Ahora vamos a pasar a hablar del asunto de lo digital, de si es tuyo o no es tuyo, porque acá yo por lo menos tampoco sabía eso. Hay algunos generadores de contenido que tienen el derecho a borrarte información de tu tableta, de tu aparato sin avisarte. Así que vamos a hablar de eso. Vamos a la cuña, por favor. Entonces, un ejemplo concreto de lo que vamos a hablar es cuando, si alguno de ustedes tiene Kindle, que es este aparatito que es, físico que sacó Amazon alguna vez para poderte bajar ebooks, o sea, libros electrónicos de su plataforma. Entonces, tú compras un libro ahí, pagas de $2 a $10 para comprarlo, bajarlo a tu tablet. Requiem por Lima, Requiem por Zamora. No, Requiem por Lima no está en... No, no está en- oh, qué falta de mal, ¿eh? amor. No. He tenido que... Es un tema de eficiencia económica, donde meto mis fichas. Ah, ok. Pero bueno, ok, la cuestión es que tú te bajas tu libro, tú tienes la percepción de que ese libro es tuyo, está en tu tableta ahí bajado como un archivo con unos y ceros,
y puede pasar algo y lo borra. Ya, yo tengo un ejemplo exacto de dónde partir, que era el que te comentaba. Microsoft ha anunciado, no sé si esto o la semana pasada, no me acuerdo, que el servicio que abrieron en el 2017, que era un servicio de libros, digamos, era la librería de la biblioteca de Microsoft. Era la competencia de Kindle. Que era la competencia de Kindle también para leerlo en dispositivos. La iban a cerrar porque no les estaba funcionando bien. Y entonces esencialmente que un día X, o sea, creo que es en este mes, se van a desaparecer todas las descargas de los dispositivos. O sea, no solamente va a cerrar la tienda, sino que lo que entre comillas te vendieron se va a revertir a la tienda. Ahora, ellos dicen, pese a que nosotros no deberíamos, porque no es nuestra obligación, vamos a tener el detalle de devolverles el precio de compra a las personas, porque... Sí, pues porque como ha pasado poco tiempo, etcétera, pero lo han dicho como que es una cosa de buena voluntad de Ok, ellos. a ver. Navidad. Paremos el tren. Entonces- Paremos el tren. Una cosa es un bien, que es decir, comprar un libro es una cosa, o compras un archivo digital, como las canciones que te bajas de iTunes, que te lo bajas y lo que compras es el archivo. Y lo otro es tener un servicio. Si lo que tú tienes es un servicio para tener durante un tiempo un archivo de una manera temporal, y este archivo de manera temporal, que puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, 4 años o X, se va a borrar. Porque el servicio que tú has adquirido no es el bien que has adquirido. Ah, ya, pero hay una tercera parte que es la que tenemos que tener súper en consideración, justamente porque hay un modelo donde tú pagas y crees que estás pagando, no por digamos como Netflix, que es un servicio de streaming, por tiempo, sino... Aquí no hay crees. A Tú ver. tienes que leer tu contrato. Escúchame. ¿Tú has leído el contrato de Kindle? No tengo Kindle. ¿Tú has leído el contrato de Kindle? Sí. O sea, ¿Sí? el ¿Todo tema... el contrato? Amigo, O sea, lo que tengo que poner es aceptar para seguir avanzando. sí, Está sí, lo leí. aceptar. Pero lo leí antes de poner ¿Tú has aceptar. leído tu contrato de Google? yo no uso servicio tu de Google iPhone? casi. ¿Qué? ¿De tu iPhone? Sí, ¿Lo sé, has leído? ¿Sí? sé perfectamente cuál es. Claro, De porque hecho, la ellos gente sacan- miente cuando dice he leído los términos y condiciones. No, pues y ahí dice que lo puedo borrar. el EULA es exactamente eso voy. O sea, pero por eso digo, la gente cree. La gente cree que está adquiriendo el bien. Cuando uno compra, por ejemplo, hasta hace unos años, cuando tú comprabas una canción en iTunes y decía, además el verbo, comprando una canción. Estoy bajándome la canción. Pero es que tú no dices bajándome, tú dices comprando y crees que estás obteniendo un bien. Si Apple, todas las canciones con DRM, que es un sistema de manejo para no perder los derechos, o sea, para no perder el control sobre los archivos, Es un digamos. formato. Digital Right Management. Exacto, para controlar los derechos y que si yo quiero, por ejemplo, si tú estás haciendo mal uso de lo que te he dado, te lo puedo borrar. De hecho, eso estaba establecido en los términos. Entonces, esto está pasando ahora con Microsoft, pero nos hace recordar que casi todos los servicios, no los servicios, más bien, casi todos los bienes, entre comillas, que estamos adquiriendo vía Internet, solamente estamos pagando por la licencia de uso de esto. O sea, tú realmente no estás comprando la canción, estás pagando para tener una licencia de uso indefinida que en los mismos términos dice, pero en caso de que cierre, o que perdamos los derechos de la canción, o que nos peleemos con el cantante, O que no la puedes usar o para tú producir la vas a algo. perder a pesar de que la hayas Ok, pagado. pongámoslo de una manera que también pueda la gente que juega juegos en línea. La gente que juega juegos en línea, World of Warcraft, cualquiera de estos, pueden producir sus espadas o pueden producir sus armaduras. Mañana no tenía ni idea. Claro, pueden La hora producir. nerd. No, pero tú dices League of Legends. Todo esto, cuando tú produces eso, lo que estás haciendo es producir una licencia para la utilización de la programación para que eso aparezca en ese sitio. De modo tal que eso termina siendo un bien que puede ser transportable, vendible. De hecho, hay espadas superpoderosas que son vendibles y cuestan dinero. Pero al final todo es un juego dentro del propiedad intelectual que tiene que ver con derechos, con licencias, con licenciamiento, más no el servicio que ocurre por detrás para hacer que esto funcione. Entonces, por un lado está el servicio para que la cosa funcione, y en algunos casos que el archivo, que es el bien digital, termina bajando. Entonces, hay una tercera categoría que no son ni bienes ni servicios, sino que le llaman contenidos. Entonces, los contenidos son cosas que normalmente ligadas a un servicio, que pueden ser un bien digital, terminan utilizándoselo y teniendo características Bueno, por sí solas. Ahora, técnicamente, o sea, en términos económicos eso también es un bien, ¿no? O sea, un software es un bien. Claro. No, lo que pasa es que no es físico, no Por es ejemplo, palpable, digamos. ese Es es tangible, una excelente muestra porque ahí sí estamos hablando de la contraparte física. Cuando tú compras un CD de música o un CD de software, en realidad cuando tú abres y lo primero que te sale es uno que se llama End User License Agreement, es el de EULA.
que nunca lo leen tampoco. Claro. Ya, sí. O sea, por si acaso antes de que se salte. Pero ahí lo que dice claramente es, pero ahí usted está obteniendo el permiso para utilizar la ejecución del software contenido en el disco. Por eso tú no lo puedes copiar, ni reproducir, ni guardar un backup. Porque ahí expresamente te dicen, esto no es tuyo, choche. Tú has pagado por el derecho a que nosotros te demos la posibilidad de utilizarlo. Pero así es siempre. O sea, todos los software que compras. En el caso de software sí, porque si ellos te estuviesen cediendo la propiedad de la copia específica, estarían, digamos, en cierta manera renunciando al contenido mismo. De hecho, cuando produces una canción, todas las utilizaciones son licenciamiento de utilización. Claro. Porque la canción te sigue perteneciendo a ti, el original. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un entorno, teoría, ¿no? Hasta que llega Wilson y... Claro. En un entorno digital, todas las copias son originales. Porque es si quieres, un machado de digital contra digital. Claro. En físico, una copia era evidentemente, se podía notar una copia frente al original. Por eso es que no había tanta distorsión sobre cuál era el original en sí a transmitir. En el entorno digital, esta variación se ha masificado tanto que lo que era más sencillo era pasar de un modelo de bienes o licenciamiento de bienes a un modelo de SaaS, Software as a Service. De hecho, como pasaba el tema para combatir la piratería, las empresas de software, muchas, de hecho las más famosas, digamos Adobe, por ejemplo, lo que hizo, y Microsoft también con Office, migraron a este tema de pago. El SaaS es, de hecho, tú pagas una mensualidad y tienes el acceso, lo cual te deja mucho más claro cuál es realmente la propiedad que tú tienes sobre el software. Cuando comprabas un disco, tú veías el disco. En cambio, ahora tú tienes, si tú dejas de pagar un mes, tu computadora, el software de tu máquina deja de funcionar. Ya, pero ¿qué porcentaje de gente hace eso? Muchísimo. ¿Sabes por qué? Ahora, O sea, empresas, digamos. Ya. Mucha, porque ahora, por ejemplo, todo el sistema de Google, de Gmail, lo usan directamente en la nube. No pagas el mes o no pagas la anualidad, se cae. El sistema de Office, el licenciamiento es directamente en línea. Ya no te venden cajitas de Office o te vienen cajitas con 3 licencias que luego puedes reutilizar siempre y cuando la ligues a un nivel. Pero también ocurre con tu celular, tu Spotify. Si no lo pagas mes a mes, chao Spotify. Claro. O tu Netflix. Ahora, esos son como accesos de tarifa plana, que es una categoría bien específica y la gente sí entiende que, o sea, digamos, dentro de la idea de la gente de qué cosa tiene y qué cosa no, no compra una película, sino compra el set de películas. Los servicios de streaming, a la gente sí le queda claro que efectivamente tú estás pagando por tiempo. Entonces tú puedes consumir las películas dentro del tiempo. Es como cuando pagabas en Blockbuster ilimitado y podías ir y cambiar VHS, que no eran tuyos. ¿Qué era Blockbuster? ¿No te acuerdas de Blockbuster? Capitán Marvel. Capitán Marvel, sí. Pero no queda tan claro, por ejemplo, cuando tú tienes en Apple TV y compras una película y se descarga una copia no física, sino un digital. archivo, una copia digital, a tu disco duro, tú crees, ese es el equivalente de comprar un DVD. Sí. Y no es así, porque, por ejemplo, si se pierde el licenciamiento, si Apple pierde el licenciamiento de esa película y tú has comprado en DVD, no es que viene alguien a recoger el DVD para llevárselo. Sí. O sea, tú sigues guardando la copia. En el caso digital, sí permite la reversión automática. Siempre y cuando esté conectada a la red. Siempre y cuando esté conectada a la red. Si te bajas te bajas todo. Imagínate un mes, todo Netflix, te lo bajas todo lo que quieras a tu máquina y la desconectas de la red, casi siempre la vas a poder ver. Yo intenté hacer eso, cuando era soltero todavía. Tenía 2 computadoras. No, yo no soy al contrario, yo soy maniático del respeto. Nación Combi no se solidariza con las opiniones vertidas por cuestiones de Hans. seguridad, yo tenía en mi casa 2 computadoras, una conectada a internet y otra que no está conectada a internet para nada. Entonces ahí yo pasaba información, con USB, la pasaba y la metía al otro lado y yo tenía como la ilusión, o sea, ¿cómo se dice? De que ahí no se perdía. La inocencia de que ahí yo tenía completo control de qué era lo que pasaba. Pero mentira, porque también hay que ponerle antivirus, también tiene que estarse no solamente actualizando, para el cual tengo que conectar a internet. Y no solamente eso, sino que las plataformas, que hace ya bastante tiempo muchas plataformas que se han dado cuenta de eso, no permiten la ejecución local si no conversa con el servidor, que es otro mecanismo de seguridad. A mí me pasa mucho con mis jueguitos del iPhone. Los jueguitos del iPhone me lo intento jugarlo fuera de línea cuando estoy en avión y no me permite jugar. Es verdad, ahí es o sea, yo también me di cuenta efectivamente por eso, porque yo de hecho bajo los juegos del teléfono para poder jugarlos cuando no hay señal, y a veces pasa eso, que hay muchos juegos que no se pueden abrir porque necesitan negociar con la red antes de abrirse. Entonces, ahí es donde te queda claro de que cuando has comprado el software y lo has bajado a tu teléfono en la aplicación,
tampoco te pertenece. O sea, al final... Y una cosa que me comentaba un amigo publicista era que hay un asunto generacional, o sea, nuestra generación, digamos, hasta los que tengamos ahora 35, 40 años. Tu generación. O ya, ok, de 35 para arriba, nosotros nos bajamos, como tú, que te bajas las cosas a tu celular, ¿no es cierto? No. No estás diciendo que te bajas a tu celular Las aplicaciones. la aplicación, el juego, pues te lo bajas. Sí, las aplicaciones me Y las bajo. juegas desde tu celular. Sí, claro. Y que las generaciones más jóvenes, ellos conciben el uso de todos Que estos... todo está en línea. En línea todo. Entonces, contaba, por ejemplo, que se iba, no sé, pues se iban en barco, o sea... ¿Barco? No, en barco no, digamos, remando, se iban paseando, digamos, por el mar, a donde ya no había señal, y todos los jóvenes estaban, oye, no funciona. Y No, su entendían. teléfono era como un pisapapeles carísimo. Claro, pero no entendían porque ellos decían, no, pero no funciona, yo acá tengo Spotify, tengo cosas y no se escucha la música. Pero de hecho, Spotify. No tenían conciencia de... Claro, no tenían la conciencia de que esto funciona solamente de que es un en servicio línea. conectado. Digital, Pero Spotify exacto. tiene un servicio especial Mientras que el otro pata para tenía- escuchar fuera de línea. Pero ese es... Claro, mientras que el otro Villegas, pata, pues. que era mayor, tenía ya 50 años, no sé, él en su celular tenía, Reía, se, había ¿no? bajado se había bajado los MP3 porque su generación es así, o sea, ellos se bajaban todo, ¿no? O sea, digamos, mi costumbre es bien mixta, porque de hecho cuando hablo de software, yo tengo pagados todo lo del software de mi máquina es pagado como servicio. Entonces, de hecho, sale un platal. Pero es la manera más eficiente porque además tienes las actualizaciones, siempre está actualizado el software, siempre funciona, todo bien. Pero es software de uso gratuito, pues, en vez de No, pero ese Word, software- usas OpenOffice. En vez de, ¿cómo se llama? De tu Adobe Mira, usas... esa vaina de hippies, OpenPDF. no venga, OpenPDF, por claro, favor, claro. no. Yo pago, o sea, para poder hacer edición de video y audio para la asociación, tengo el Adobe completo y entonces ahí tengo edición de audio, video, Oye, me lo PDF, prestas todo. para... Estás bien loco, ¿no? Bueno, Acá todo es bien legal y bien cofapre, amigo. Lo que pasa es que tienes que tomar en cuenta que, o sea, hay aristocracia y hay el pueblo, digamos, ¿no? Que no se puede dar el lujo de estar Si él es haciendo la aristocracia y tú eres el Aristocracia. pueblo, esos pagos así ¿yo qué soy? estrambóticos. Yo soy la clase media. Usted es la clase media, claro. Claro. Sí, Pero bueno. porque por ejemplo yo por también una época traté de vivir dentro de la licencia abierta, o sea, solo tenía OpenOffice, solo tenía Pero sí es muy hippie, pues, Audacity. No, hay solo cosas tenía, que no se pueden en el PowerPoint. el GIMP, por ejemplo, todos mis gráficos los hacía en GIMP, todas las portadas. Eso explica un montón de cosas, amiga. Ahora entiendo. Ya entienden el logo de Nación Y de no, Comics se hizo en porque GIMP. esa era mi forma de, ¿cómo se llama?, de vivir fuera de la piratería, ¿no? Claro, o sea, ser Cumplía las legal reglas, sin ¿no? gastar plata. Cumplía las reglas. Era un software legal, no era un software propietario, pero no violaba. Claro, entonces era mi forma de, ¿cómo se llama?, de vivir, o sea, como en el Perú. ¿Y Ahora cómo un te poco- fue? ¿Cómo te fue? Sobreviví. O sea, ¿Cuánto tiempo? Un dato importante, el día de hoy IBM ha comprado Red Hat, Sí. con lo cual se que es una pasa, distribución de Linux para quienes no sabían. se pasa a la nube. Entonces, ya Microsoft además es uno de los más grandes inversores en tener laboratorio de Linux. Quieras o no, al final el software libre ha terminado uniéndose al software propietario para generar software SaaS, software as a service. Desde que absorbieron, incluso cuando absorbieron Java, cuando absorbieron Sun, Oracle absorbió Sun, que era, digamos, la plataforma de programación abierta más común que existía en Internet, y eso hace años entró a formar parte, hubo un piteo masivo de parte de la comunidad de desarrollo abierto de software, y mira, fast forward, ahora hasta las distros de Linux están pasando a ser parte de empresas. Pero Linux es de Microsoft. El mayor laboratorio distribuciones. el mayor laboratorio de Linux lo tiene Microsoft como tal, pero además Linux Torvald trabaja en uno de los proyectos que han sido derivados de... Lo cierto es que era lo lógico. Si ya lo que había demostrado el software libre era la posibilidad de permitir trabajar en nubes, trabajar en servidores, el software libre estaba ya inmerso en toda la mayor cantidad de servidores, lo hicieron Microsoft, fue aprender lo mejor posible de ellos. Es decir, bueno, si tanto problema te tienes por pagar el licenciamiento, te lo pongo como servicio. Cambiaron el modelo de negocio sin cambiar finalmente lo que te entregaban, obligando a la gente, y la gente entonces prefiere tener un licenciamiento. Pero era Google Office, o sea, ¿cómo? El Google Drive. Google Docs, El Google Drive, ajá. Google Doc, todo eso es gratuito. Es que, por eso, Pero lo pagas con tus datos, amigo, con tus datos. it's no free lunch. Claro. Pero, Siempre para quienes no saben, porque esto es un tema bien recurrente, siempre repetimos que cuando un software es gratuito o cuando un servicio vía internet es gratuito, normalmente lo estás pagando, pero lo estás pagando con tus datos, con tu información personal. Ya, bueno, otro día podemos hablar de... Otro 10 minutos. Licencia abierta, de licenciamiento abierto. Exacto. Ok, entonces tengan cuidado pues, con sus servicios, con sus cosas estas, que se los puede borrar en cualquier momento alguna corporación maligna en alguna parte del mundo.
Ya, ahora vamos a hablar de mascotas inusuales. Así que es un tema que tenemos pendiente, que nos habíamos comprometido hace un par de semanas. La semana pasada, creo. 2, 3 episodios. Oye, ¿y el hashtag? ¿El hashtag? Ya fue. para la próxima. Íbamos a ok. hacer un hashtag, pero lo guardamos para la próxima semana para ahorrarlo. Ya, ok, por favor, la cuña. Productora, para la próxima. Ok, entonces, si uno ha visto las películas, las series, va a ver que típicamente se habla de gente perro, o sea, dog people y cat people, ¿no? O sea, en Estados Unidos es bastante común eso. Pero no solamente puedes tener perro y gato, puedes tener otras muchas. Hedgehog people. De hecho, Stephen King fue el que escribió una novela sobre mascotas. Cujo. Cementerio de mascotas. Ah, ok. Cementerio de mascotas, que era precisamente sobre, que al final terminó... La bella historia de la relación entre las personas y Ya, sus pero mascotas, Cementerio de ¿no? Mascotas no es sobre las mascotas, Claro. o sea, el tema de fondo es otra cosa, ¿no? Claro, las mascotas. Es sobre la vida y la muerte. Y las mascotas. Y las mascotas. Bueno, o sea, Primero la vida y fue la muerte- ¿Saben qué? Mascotas inusuales, ese es el tema Sí, de sí. hoy. Hay, o sea, aparte de la gente que tiene Habla, pe, perro mascota. y la gente que tiene gato, Habla, pe, existe mascota. gente que tiene un rango infinito de animales, algunos legales, algunos otros no tanto, de hecho, y es una cosa que también vamos a hablar hoy en el tema. Mi hermano tenía 2 ratitas blancas. Ok. Ratitas de laboratorio, estas son unas ratitas, no son ratas, sino Ratitas. pericotes. Ratoncitos. Y los tenía ahí dando vueltas, se llamaban alfa y beta. Ah, qué bacán. Ya, esa por ejemplo es una mascota poco común. Yo en algún momento, en mi fase de émulo de San Martín, quise tener, como ya tengo perro y gato, quería tener también ratón. Y traté de buscar dónde comprar, pero me dijeron que solo eran los de laboratorio y que no se podían entrenar suficientemente bien como para que hagan sus necesidades. O sea, no se podían tener sueltos en la casa. Tienen que estar guardados. No, pero cualquier cosa te la comías tipo VIP. Claro, el castigo, si se portaban mal, sí. claro, era Bueno, yo aperitivo. conocí una vez una persona que tenía una boa, Ya. era su mascota, y las boas no comen todos los días, comen cada una vez por semana, una vez cada 2 semanas, dependiendo de qué tan grande es. Entonces, y comen, dependiendo del tamaño que tiene, puede comer Ratitas. o una ratita o un Hasta cuy gatos. entero. Ah, ya, claro. Entonces él le O compraba... una ardilla de Miraflor, de San Isidro. Pero no es tan rápido, pues la Que boa. además ya no son sanitarinas, se han expandido los Sí, se han ardillas. expandido. Pero la cuestión es que él compraba la comida de su boa, la compraba al por mayor. O sea, Era que una bolsa de llegaba, ratones. sí, llegaba con una caja llena de ratas o de ratoncitos y se le iba dando una por semana. Todo. Y mientras tanto los ratoncitos los criaba para que O sea, comida de tenías su que boa. alimentar al Se engorda, alimento. Claro, se iban engordando. Pero pasó de que él, tenía una pareja que tenía una hija y la Y hija se comía la hija, ya está. se encariñaba con los ratoncitos y no con la boa, porque la boa no es tan carismática, ¿no? Buena onda, se mueve tranquilo. Entonces generó ahí un conflicto pues, de intereses dentro de la casa, ¿no? ¿Y qué pasó con...? Ahora hay un montón de carteras, ¿no? La esposa tiene un montón de carteras. No, la boa está ahí, pero... La boa está ahí y la ratita... Pero han cambiado de dieta, Pero- ahora es vegetariana. Pero ese es otro problema que también tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, que la boa tuvo una enfermedad y que no encontraba un veterinario especializado en boas, ¿entiendes? Pero ¿es legal tener una boa? Porque No sé. hay un montón, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, segundo, tercera A secundaria... pesar que ibas a decir cuando yo estaba en el terrario. Claro, no, había Cuando un estaba en la compañero, selva. un Ahí en compañero tu- de salón. En tu latifundio. Un compañero de salón tenía un mono, de esos monos chiquitos. Tití. Un mono Mono tití. Y eso es claramente ilegal. Y el chico iba con el mono al colegio y lo llevaba a las clases. Pero además. siempre ha sido legal. No, Yo me acuerdo desde que no. yo era chico e Inrena existía. Pero Marco tenía Era- su monito. Pero estamos hablando de gente de verdad y monos de verdad, Pero no la has de pensado, dibujos. la has pero pensado. la Sí, pensaste. estaba pensando en qué marco. Pero bueno, el tema es que él tenía, por ejemplo, este mono tití que no se puede tener todos los días. No me acuerdo cómo se llama el servicio ahora que cuida precisamente que no haya tráfico de ¿No animales. es Serfor? No, Serfor es de forestales. Sí, no me acuerdo cuál, la verdad. Pero el tema es que todos los días encuentran dentro de maletas animales en pésimas condiciones. ¿Por qué? Porque aquí existe demanda, que es el problema. O sea, piden, no, quiero comprar un mono, quiero un tucanes. Se encuentran tucanes guardados, además embalados para que no hagan bulla en la maleta. Le cierran el Viene pico, además. con cinta scotch. Vienen los animales muertos. Mira, muchos, antes ¿no? O todos sea, estos estaban en una calle frente a una iglesia de Santa Rosa que queda ahí por Mesa Redonda, en el centro de Lima. Ahí estaban muchos de estos animalitos, hasta águilas. Quiero hacer un paréntesis para... Mira la infinita relación entre el tema y las imágenes que están pasando. Hablamos de animales inusuales y sale un perro que sale en No, la pero papel ha pasado higiénico. también animalitos es que raros, ¿no? ese perro es el perro de la historia sin fin.
Y mira, Falcon, es Falcon. Claro, bueno, ya, prosigamos. Pero decía, en este lugar vendían águilas, vendían halcones, Claro, vendían... halcones en un momento se puso de moda. La gente Bueno, de tenía hecho, halcones. pero la cetrería es un, digamos, es un arte místico y sí existe gente que cría y no es ilegal tampoco. O sea, Ya. no. Ya, pero claro, no vas a tener un cóndor, A ver, pero un aguilucho sí. Pero pues. encima de mi oficina y en el centro hay 8 gallinazos, yo quiero bajarme uno. ¿Pero por qué te lo vas a bajar? Por ejemplo, lo quiero tener yo aquí en tipo, si es, finalmente es un ave rapaz. Él quiere ir a la fiscalía con su con mi aguilucho ave. ahí para él. Claro, claro. Uno en cada hombro como si fueras escudo de Lima. Qué Sí, bonito, claro. ¿no? ¿Por qué no? Yo, O sea, de hecho, finalmente, lo que pasa es que hay estos animales se pueden adoptar, se pueden domesticar en algunos casos. No, pero hay animales que no se pero pueden no, domesticar. hay animales A que eso no iba pueden. precisamente. Hay animales que están catalogados como para ser mascotas, o sea que son de mediana o fácil domesticación. Habla mascota. Entonces, que incluyen, de hecho, incluyen a los aguiluchos, a los cernícalos, a los halcones, y hay otros que no, o sea, que están considerados simplemente como salvajes, como es el caso de los gallinazos. O los cóndores. No, también. yo de hecho el tema de los gallinazos, una vez regresando, creo que había ido a tu oficina hace como un par de años ya, que salió de una reunión, y encontré un gallinazo medio enfermo en la puerta de la catedral. Entonces estuve 2 horas ahí iniciando gestiones y hablé con una chica que era la que hacía investigaciones sobre este tema en San Marcos, una doctora, y hicimos todas las gestiones para que la catedral lo acoja por la noche para que vengan a recoger, porque uno no podía llevárselo a su casa. Que era lo mismo O sea, que... legalmente, dice, no, Legalmente, no te lo pueden claro. levantar. Tenían que reservarlo, de hecho tuvimos que vendarlo y ponerlo en una caja y meterlo dentro de la catedral. Yo le cuento 2 anécdotas rápidas. Un tiempo tuvimos que trabajar un proyecto con el Parque de las Leyendas, con un amigo que ya falleció, Javier Coelho, y se enfermó un tigre. Y el tigre estaba dañado y estaba Le das mal. sucaritas, pues. No, el problema del tigre era que Con plumón picándole. había que matarlo al tigre, o sea, que había que dormirlo. ¿Y cómo matas un tigre? O se lo echas al oso, supongo. Ya, sí, aprovecha la cadena. No puedes. Tienes que bajarlo de la marquesina nacional porque es un bien del Estado. Porque era un bien del Parque de la Leyenda y al final había que darle baja. Finalmente lo que tuvieron que hacer era sacarlo del registro nacional para poder... Claro, bueno, pero eso es Luego porque hubo parrilla, me es porque dijeron, pero- los animales del Parque de las Leyendas tienen una gestión muy especial. pues, Ahí ¿no? tienes otro No, elemento. pero Otro, animales protegidos son propiedad pero del ¿dónde es Estado. protegido un tigre? Acá no hay tigres. No, bueno, pero cuando ingresó... Más bien, yo tengo una... Cuando ingresó. No está catalogado como animal exótico. Era un animal exótico viejo que había venido con algún zoológico que había venido. Otro caso fue unas foquitas. Unas foquitas que habían, una foca en concreto que Que habían. jugaban fútbol. Que cabeceaba. Que había venido. Que ayudaba a resolver misterios. ¿no? Seabird se llamaba. Lo habían sí. conseguido una ONG ambientalista que la habían dañado, la habían sacado, lo ponen en el Parque de las Leyendas, la tratan, la curan, y luego querían que volverla al mar. El problema es que este animalito ya no... Cuando se adecuan ya no pueden volver. No solamente ya no pueden volver, sino que pueden infectar a las otras especies y terminan pudiendo hacer un daño ecológico. O pueden venir con prejuicios, ¿no? Y dañan la sociedad de los... Claro, también. de hecho, otro ejemplo es hay unas golondrinas que se llaman golondrinas de la tempestad de collar, así se llaman. Una vez yo regresaba a mi casa, tengo unas anécdotas bien raras. Y vino la encontré tempestad. un ave súper rara que además claramente no tenía idea de qué estaba haciendo en la vereda, ¿no? Entonces caminaba mirando todo y se chocaba. Entonces lo que hice fue, de hecho la agarré, o sea, la cogí. ¿Le prestaste tu Google? Google Maps. Ni siquiera se resistió. La llevé, la puse en una caja de zapatos y comencé a buscar por fotos en Google y encontré que había un movimiento entero acá en Perú y acá en Chile para... Acá en Chile. Aquí en Chile para rescatar a estas golondrinas que ¿cómo se llama? perdieron. No, se desorientan por las luces en la línea costera, porque son animales que cruzan digamos, vía el océano hacia el sur. Entonces se pierden con las luces y caen en las ciudades. Pero había una serie de indicaciones en qué cosas no se podía hacer. No le podías dar de comer, no podías acariciarla, no podía generar ningún tipo de vínculo ni contacto físico más allá del tema de recogerla, ¿no? Porque efectivamente podía poner en riesgo a toda la especie. Claro. Entonces había un protocolo, o sea,
yo me puse en contacto, inmediatamente me mandaron un PDF con un protocolo y al día siguiente en la mañana vinieron a recoger un equipo, vino a recogerlo, la cambiaron de caja y todo un rollo. Por la mitad. Claro, ¿no? Oye, y Todo, se fue. todo vestido de blanco, así como una escafranda. Hazmat, De hecho, ¿no? Claro. ahora que mencionaste el Parque de la Leyenda, me acordé, tengo un amigo que una vez trabajó ahí y él me contaba que en el mundo, hay una estadística de zoológicos y dice que los cuidadores de zoológicos que mueren por interacción con un animal de zoológico, Más una manera elegante de decir, se volvieron almuerzo. No, claro, se volvieron almuerzo. ¿De qué animal? O sea, ¿cuál es el animal que causa más muertes en un zoológico? El pingüino. No, la cebra. ¿La cebra? Dice que la cebra no es domesticable para nada, sí, pero cero. Y que Es que bueno, era un caballo, pero la metieron a la cárcel. Humano que ve, se lo come. ¿Cómo? Humano que ve, alimento. O le mete una cos, O un le mete dientazo. una patada porque es su defensa, o le muerde el cuello, ¿no? Y mata a la persona. Ok, bueno. tengo cuatro Pero la pececitos. moraleja es no compres animales ilegales, ¿ya? Sí, Que Si no quieres tener perro y gato, compra, no sé, pues un ¿Y mis 4 ratón. peces? ¿Mis peces? Te los comes, pues, ahora más tarde. ¿Verdad que tú tienes una pecera? Yo tengo pececitos. Sí. Ya bueno, ok. Entonces, Sushi. hemos cumplido, señores, con hablar de mascotas inusuales. Ahora vamos a hacer un corte y vamos a volver con los amigos, La última parte. Los amigos del podcast Vago Sin Sueño. Sueño. Ya están entrando. Ok, por favor. Ya volvemos. Ya volvemos. Temas que te interesan conocer de manera ágil y directa. Soy Reinaldo Serra y te espero aquí, en Tema de Fondo. Basta de abusos y maltratos. Tenemos que conocer nuestros derechos y las leyes que nos protegen. Soy Jaime Delgado y nos vemos aquí en Defensa del Consumidor. A tiempo de reducir la desigualdad. A tiempo para poner fin a la pobreza. A tiempo para construir comunidades sostenibles. Porque estamos a tiempo de ser una sociedad responsable. A tiempo con Julia Romero, sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde por UCI Noticias. Juntos enseñaremos cada lugar mágico de nuestro país. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. UCI Noticias. Sencillo y sin rodeos. Hablaremos de los temas que te interesan conocer de manera ágil y directa. Soy Reinaldo Serra y te espero aquí, en Tema de Fondo. Basta de abusos y maltratos. Tenemos que conocer nuestros derechos y las leyes que nos protegen. Soy Jaime Delgado y nos vemos aquí en Defensa del Consumidor. A tiempo de reducir la desigualdad. A tiempo para poner fin a la pobreza. A tiempo para construir comunidades sostenibles. Porque estamos a tiempo de ser una sociedad responsable. A tiempo con Julia Romero, sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde por UCI Noticias.
alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. UCI Noticias. Sencillo y sin rodeos. Hablaremos de los temas que te interesan conocer de manera ágil y directa. Soy Reinaldo Serra y te espero aquí, en Tema de Fondo. Basta de abusos y maltratos. Tenemos que conocer nuestros derechos y las leyes que nos protegen. Soy Jaime Delgado y nos vemos aquí en Defensa del Consumidor. A tiempo de reducir la desigualdad. A tiempo para poner fin a la pobreza. A tiempo para construir comunidades sostenibles. Porque estamos a tiempo de ser una sociedad responsable. A tiempo con Julia Romero, sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde por UCI Noticias. Juntos enseñaremos cada lugar mágico de nuestro país. Bueno, estamos acá con los amigos del podcast Vago Sin Sueño. En nuestro momento más combi, además, porque nunca ha estado tan llena de gente. Nunca hemos estado tan pegados. No, así. Pegaditos. Como toda una combi. Así es. Pero, ¿por qué le han puesto ese nombre a su podcast? Bueno, el podcast Vago Sin Sueño lo puse como Magno al inicio. Porque, por un tema clínico yo estaba pues sin chambear, sin trabajar. Estaba vagando y... Y tenías insomnio. Es que el tema clínico me provocaba eso, de estar muy despierto de madrugada. Ah, yo estaba bromeando, ¿era en serio? ¿Serio? Y... Perdón. Entonces me sentía como eso, como que vagaba, no tenía sueño. No, y si estás desempleado es un trabajo a tiempo completo, ¿sabes? Sí. Y genera podcast. De ahí nació la idea. Claro, es un síntoma. Y nada, por ahí nace el nombre y de ahí el podcast trata de eso, también de lo contrario. O sea, entrevistamos gente que no es vaga, sino que trabajan por sus sueños. Y que sí duerme, además. A ti no, a mí nunca. No, justo da la coincidencia de que la gente en realidad vive de madrugada porque la mayoría son freelance. Entonces trabajan editando, diseñando, creando como un programa eventos. donde entrevistan vampiros, entonces. Algo así, más o menos. Man, ya. Y en realidad... Pero tú, mi trabajo de freelance yo lo hago en la madrugada. O sea, yo trabajo hasta las 3 de la mañana. ¿Y tu trabajo formal? En horario de oficina, pero tengo que ir a enseñar. ¿Tu trabajo formal? Lo que ocurre es que el nombre señalaba más que nada a esa parte del movimiento económico que no está muy bien percibido, ¿no? Nosotros entrevistamos proyectos independientes y estos proyectos independientes suelen ser vistos como algo fugaz, algo que el empuje va a demorar y quizás no despega. Que su mamá le dice, ¿para qué no hacías trabajo? Andas perdiendo el tiempo. Exacto, ¿no? Son unos vagos, ¿no? Son unos bichos raros para la sociedad. ¿Pero de qué categorías específicamente? Pero trabajan en algo. Todos, absolutamente todos son si yo tengo un proyecto, por ejemplo, de macramé psicodélico, me entrevistan. Por supuesto. ¿Sí? Claro. Bueno, pues tengo un proyecto de macramé psicodélico. ¿Qué tipo de proyectos suelen incluir en su podcast? Bueno, en realidad todo fue como que investigando, ¿no? O sea, sobre proyectos culturales independientes, hemos tenido sobre todo músicos, cineastas. Como estos músicos que este aviso de una campaña que dijo que la mitad era músico, ¿cómo es? Si eres músico, también puedes ser conductor de una aplicación de taxi, algo así. Una aplicación de taxi. Sí, o sea, también entrevistan a choferes que se llaman emprendedores del servicio de movilidad, por ejemplo. Claro. Finalmente los músicos, claro, o sea, tienen la facilidad de hacer un trabajo freelance, ¿no?
Yo, por ejemplo, soy músico, pero soy ingeniero de sonido de profesión. Maya. Entonces, claro. O sea, ¿Tú trabajas de consigues ingeniero de micrófonos con sistema. descuento, así también? Digo, porque micrófonos con descuento, consigues Pero proyectos. claro, trabajas en un puedan sitio. tener 3 acá. Producción. Hubiéramos Cuando traído acabe el programa, le quitan el micro, ya está. Es más, gracias por participar. Pero tu día a día es trabajar como ingeniero de sonido. Sí, en un estudio de grabación y también en el estudio de Vagos Sin Sueño también trabajamos. Ah, hay un estudio de Vagos Sin Sueño. Claro. Ah, la que elegancia. Le ganaron a Nación Combi. Nosotros, ¿ah? Se podría Lo van decir ganando, que es uno de los pocos podcasts, o el único quizás, el único podcast que trabaja desde un estudio de grabación. Ah, el estudio oficialmente Picón, alucina. ¿Y cada cuánto tiempo graban? Bueno, yo tengo el estudio también antes de hacer el podcast, no es que se hizo un estudio para podcast. No, así no vale. Claro. Es decir, o sea, es mi hobby en realidad el audio, siempre ha sido mi hobby. ¿Cómo se llama la gente que le encanta el audio? La calidad de sonido. Audiófilo. Audiófilo. Claro, como cuando entrevistamos a Muente, pues, ¿se acuerdan? Sí. Así es. Aunque más audiófilo está referido a alguien que le gusta la buena calidad de audio, ¿no? En mi caso me gusta mucho el tema de la microfonía, el cableado, la mezcla de audio, los software de audio, los micrófonos, todo eso. ¿Y eres ingeniero de sonido también o No, lo no, tuyo ese es mi hobby. ingeniero por hobby? No, mi hobby es el sonido. Yo tengo mi carrera aparte, soy sociólogo. ¿Y tú pues cuando tú tenía que viste ser. su estudio, qué pensaste? También está igual que Picón. Micro. Está igual de Picón que tú. O sea, Pero entonces hizo un buen trabajo con el estudio. no, hicimos un buen trabajo. Creo Ya, que, ya. o sea, fue un trabajo entre todos. Hicimos. Claro. Pero se plegó. cuando descubriste que él era sociólogo, ¿qué sentiste? Inclusión. No, lo que pasa es que yo conozco a Alan hace muchísimo tiempo. O sea, Ya. nos conocimos Ya. por el tema de la música también. Ah, son músicos también. Sí, él también toca la guitarra. Tú pudiste evitar que estudies sociología, entonces. No, él ya era sociólogo ya. ¿Y tú? Claro, era un caso perdido. ¿Tú qué más haces aparte de escucharlos y eso? Bueno, básicamente lo que yo suelo hacer es trabajar en el negocio de la familia. Tenemos un negocio en el centro de Lima. Genial. Tengo contacto con público directamente, entonces el tema de tratar gente o ver distintas realidades o la manera como la gente reacciona ante distintas circunstancias me permite, no sé. O sea, tú traes el insight. Más o menos. Ah, está. O sea, y no me digas que el negocio de la familia también es de sonido. No. Es una juguería. Es más, todos son familia. Mi primo. Y sí, bueno, en realidad yo no tengo mucha empatía con lo que ellos han estado haciendo porque no coinciden las cosas, aunque con Alan teníamos un proyecto musical cuando estábamos en la universidad. Pero también eres músico, entonces ahí por ahí va. Yo cantaba. Yo cantaba en la banda con Alan. Alan era primera guitarra y luego durante la creación del podcast nos conocimos con Alonso Barrios, que fue nuestro primer invitado. Yo fui invitado y terminé quedando. Y se terminó quedando. Eres como el Alan Harper del grupo. Claro. Y hay algo curioso que estaba mencionando en su momento respecto a nuestro ¿Respecto a tema. mascotas? Lo de las mascotas me resultó impactante, pero no, iba más allá de esto, aterrizando un poco la idea del podcast Vagos Sin Sueño. O sea, los proyectos culturales independientes que nosotros fuimos abordando fueron iniciando con el tema musical porque es el mayor recurso que podemos encontrar con facilidad. Y poco a poco se fue plasmando a distintas disciplinas y coincidimos en que el tema cultural era un baraje bastante amplio y nos permitía movernos en distintas plataformas o en distintos soportes artísticos o culturales. Ustedes O sea, hacen han fundamentalmente entrevistas. Han escogido el tema por conveniencia, entonces. No es lo tanto más, por es lo más conveniencia, amplio, por digamos. interés. Tiene un propósito. Hay de los dos. Y de lo que han entrevistado, ¿cuál es así la actividad cultural más curiosa que han tenido? ¿Qué han visto? En realidad todas son bien curiosas. Hasta ahorita vamos 45 episodios. Todos 45 episodios. ¿Cada cuánto tiempo sale? Cada 15 días. Bueno, se graba en otros periodos, pero cada 15 días se publica. Ya estamos en el 2017. Y la idea del podcast es buscar primero un proyecto que sea independiente. O sea, que el mismo creador del proyecto venga. Porque alguien me podría decir, es un proyecto, ¿cuál es tu proyecto? Coca-Cola. Pero no, si está el dueño, el fundador. Entonces, normalmente los creadores y fundadores de proyectos independientes pues están en la primera etapa, ¿no? Claro. Entonces, es más probable conseguirlos, porque al encontrar a alguien de un proyecto muchísimo grande es difícil que venga un estudio pequeño. Lo siento, en este caso. Coca-Cola. Esa es para empezar. Y segundo, tratamos de que el proyecto
a la vez que sea independiente, sea creativo, ¿no? Que sea original, que se destaque un poco, ¿no? Como Sherman. Como Sherman podría ser también, pero creo que está en un nivel en que capaz ni nos contesta las llamadas. Y por ahí te juego por WhatsApp, ¿no? Por ahí empieza la búsqueda, ¿no? Por ahí empieza la búsqueda de invitados. Y dentro de todos los invitados, lo más curioso, me acuerdo mucho de Lima Tabú, que es un videoblog que habla de temas sexuales bastante fuertes. Y fue el primer podcast que por nuestro aniversario número 25 lo hicimos con público en un bar en el centro de Lima. ¿En video? No fue en video, todo era grabado, pero con gente ahí. Y la temática era bastante fuerte, ¿no? Y se presentó a Lima Tabú, que era un personaje que en el podcast él me pidió que por favor mezcle su voz porque no quería que sea reconocida tampoco. Y su voz fue mezclada, realmente se escucha de otra manera. ¿Qué? Pero él tiene un seudónimo, entonces... Sí, él no quería que se sepa su nombre. Entonces nosotros tratamos de... Para hacer un blog liberal es como bastante... claro. Curioso. Y ahí hay algo curioso del podcast también, es que nos adaptamos al invitado mucho. O sea, una vez vino un luchador de lucha libre peruano. Pelearon. Y peleamos, claro. Está en el podcast, justo con Yo digo bromas y él me lo responde en serio. ¿Se han dado cuenta? Es que está... es que justo eso, esa es la idea del podcast. Es que salimos de la rutina, ¿no? Salimos de lo convencional, de lo que puedes suponer. O sea, tú lo supones porque crees que no es posible y en realidad hacemos posible eso. Ya, entonces, la última pregunta. ¿Dónde los pueden escuchar? ¿Dónde encuentran el podcast? ¿Cómo se suscriben? ¿Dónde? Es fácil. Como Podcast Vago Sin Sueño, así todo junto, Podcast Vago Sin Sueño, en Spotify, en iTunes, en iVoox, en Google Podcast, y bueno, tenemos también nuestras redes, en Facebook, igual Podcast Vago Sin Sueño, y en Instagram, que es donde más nos movemos y publicamos hasta lo que está pasando ahorita. Me taguean. Bueno, entonces, con ustedes, señores, el equipo de Vago Sin Sueño. Y lo ultimito ya es eso, el tema de los podcasts, o sea, ustedes han encontrado que el podcast es un medio que les sirve, o sea, ¿por qué no hicieron un videoblog? Es un espacio independiente. Es un espacio independiente que permite a las personas empoderarse para poder canalizar ideas, para poder movilizar proyectos, para poder unificar más personas que están ahí generando estos proyectos de podcast que cada vez se hacen más comunes acá en Perú, ¿no? Por ejemplo, Luen Mendoza es uno de los referentes más conocidos sobre podcast aquí. Es un podcastólogo. Es un podcastólogo. No, es que así es la gente famosa, pues. También añadimos, hemos añadido ahora la cobertura de eventos culturales también. En conciertos y todo. El jueves pasado estuvimos en un concierto también de rock. Y bueno, también lo añadimos a Instagram TV y a nuestras plataformas de YouTube, ahí también está cubierto. Entonces son súper multimedias. Bueno, ¿tú tienes algún evento? Hoy día estuve en este evento que fue de una asociación alemana que no sé pronunciar, pero te paso el nombre para que tú la digas, y ESAN y Contribuyentes por Respeto, que era sobre los problemas que tiene el contribuyente de a pie, no de la gran empresa, sino el cómo afecta el tema de que no funcione bien el sistema tributario al contribuyente chiquito, ¿no? Entonces hemos colgado un video explicativo cortito para que uno tenga una idea de qué cosa debe esperar cuando paga impuestos, que es lo que hacemos todos, ¿no? Eso es todo lo que tenemos por la semana. ¿Tú, Eric, tienes algo esta semana? Mañana hay un evento de Siemens también sobre transformación digital con ¿verdad? la cámara alemana. Sí, vamos a estar ahí con la cámara alemana. El jueves en la noche celebran los 140 años. 140 años de Bacus. Evidentemente. Cobertura en directo vamos a tener en Nación Pambiay. Los alcohólicos anónimos nos transformamos en borrachos conocidos. Y no hay que tomar en exceso, pero ahí van a estar. Hashtag consumo responsable. Que Perú ha sido subcampeón el día domingo, ha sido un buen partido. Un buen partido. Confiamos en que siga avanzando el profe Gareca en este tema. Y creo que además no tenemos nada más para esta semana. Creo que no. Y bueno, esta semana es la premiación del maestro que deja huellas, ¿no? Que es esta... ¿De Interbank? Interbank, esta iniciativa muy buena que tienen, así que... También estaremos transmitiendo en vivo. Sí, también estamos mandando ahí un corresponsal, ¿no? Y eso es todo. Ustedes, la móvil 4. Ya quedó claro dónde los pueden escuchar. ¿Van a hacer un evento próximamente al que puede ir la gente, quizás? Bueno, ahorita no hay un evento, pero sí un episodio muy especial que hemos hecho hace poco, que es el episodio 45. Y hemos entrevistado a una productora independiente que ha hecho una película llamada Identidad, que justo es sobre la selección peruana. Y es muy interesante porque en el podcast nos cuentan cómo pudieron entrevistar a los 10 jugadores de la selección,
y a diferentes personalidades de aquí del país. Y la van a estrenar justo el 25 de julio. No ve mucho fútbol, ¿no? Claro. Ok, a los 13 jugadores. Gracias por venir. Y Nos ya vemos. nos estamos viendo la próxima semana. Chao. Hasta el próximo martes. Chao, señores. Chau. Nos vemos.